¿Cómo pasa un niño criado por una madre soltera, con un padre que prácticamente nunca conoció y una infancia repartida entre Hawái e Indonesia, a convertirse en el hombre más poderoso del planeta? Durante décadas, la presidencia de Estados Unidos parecía reservada para una élite muy concreta. Políticos con apellidos influyentes, familias poderosas y décadas de experiencia en Washington. Barack Obama no encajaba en ninguno de esos perfiles. No era el favorito, no tenía una gran fortuna y, para muchos, ni siquiera tenía posibilidades reales de llegar a la Casa Blanca. Sin embargo, en menos de una década pasó de ser un senador prácticamente desconocido a protagonizar una de las campañas políticas más impactantes de la historia moderna. La noche del 4 de noviembre de 2008, el mundo fue testigo de uno de los momentos más importantes de la historia moderna de Estados Unidos. En Grand Park, en la ciudad de Chicago, más de 200.000 personas permanecían inmóviles bajo el frío del otoño. Algunos sostenían banderas estadounidenses. Otros abrazaban a sus hijos mientras observaban enormes pantallas instaladas por todo el parque. Pocos minutos después de las 11 de la noche, las principales cadenas de televisión hicieron el anuncio que millones de personas esperaban. Barack Obama había sido elegido presidente de los Estados Unidos. Durante unos segundos pareció que el tiempo se detenía. Después llegaron los gritos, los abrazos y las lágrimas. Muchos lloraban sin poder contener la emoción. Personas que jamás se habían visto antes se abrazaban como si se conocían de toda la vida. Para una enorme parte de la población afroamericana, aquella victoria significaba mucho más que un simple cambio de gobierno. Era la demostración de que un país que durante siglos había estado marcado por la esclavitud, la segregación y la discriminación racial acababa de elegir. Aquella imagen dio la vuelta al mundo en cuestión de minutos. Parecía el final perfecto de una historia extraordinaria. Sin embargo, para comprender cómo un hombre llamado Barack Obama consiguió llegar hasta la Casa Blanca, primero hay que regresar casi 50 años atrás, mucho antes de los discursos, de las campañas electorales y de los focos de la política. La historia comienza el 4 de agosto de 1961, en Honolulu, la capital del recién estrenado estado de Hawái. Apenas habían pasado 2 años desde que aquellas islas se convirtieran oficialmente en el estado número 50 de Estados Unidos. Mientras el resto del país seguía inmerso en profundas tensiones raciales, Hawái era un lugar completamente diferente. Era uno de los territorios con mayor diversidad cultural del planeta. Personas de origen japonés, filipino, chino, hawaiano, europeo y estadounidense convivían diariamente, creando una sociedad mucho más abierta que la que existía en la mayor parte del continente. Fue en ese ambiente donde dos jóvenes universitarios, procedentes de mundos completamente opuestos, terminaron conociéndose. La madre del pequeño Barack se llamaba Ann Dunham. Había nacido en Kansas y apenas tenía 18 años cuando comenzó a estudiar antropología en la Universidad de Hawái. Era una mujer curiosa, inteligente y profundamente interesada por otras culturas. Su padre era Barack Obama Sr., un brillante estudiante procedente de Kenia. Había conseguido una beca para estudiar economía gracias a su extraordinario rendimiento académico. Tenía una enorme confianza en sí mismo, hablaba con seguridad y transmitía la sensación de que estaba destinado a alcanzar grandes logros. Cuando ambos comenzaron su relación, Estados Unidos vivía una época especialmente delicada. En muchos estados del país todavía existían leyes que prohibían los matrimonios entre personas blancas y negras. Aunque Hawái era mucho más tolerante que el resto del territorio, la relación seguía siendo poco habitual. Se casaron en febrero de 1961, apenas 6 meses después, nació su único hijo en común, Barack Hussein Obama II. Su nombre, de origen suajili, significaba bendecido. Sin embargo, aquella familia apenas tendría tiempo para construirse. Poco después del nacimiento de Barack, su padre recibió una oportunidad que cualquier estudiante soñaría con conseguir. Había sido aceptado en la prestigiosa Universidad de Harvard para continuar sus estudios. Aquella decisión podía cambiar completamente su futuro profesional, pero existía un enorme problema. La beca cubría únicamente sus propios gastos. No podía mantener económicamente a su esposa ni a su hijo. Ante aquella situación, tomó una decisión que marcaría para siempre la vida del pequeño Barack. Se marchó solo. Al principio parecía una separación temporal. La idea era terminar los estudios y regresar con su familia. Sin embargo, los meses comenzaron a convertirse en años. La distancia fue haciendo imposible mantener la relación y, finalmente, en 1964, el matrimonio terminó en divorcio. A partir de ese momento, Barack Obama prácticamente dejó de tener contacto con su padre.
No conservaba recuerdos reales de él. Apenas algunas fotografías, unas pocas cartas y las historias que otras personas le contaban. Con el paso del tiempo, aquel hombre ausente empezó a ocupar un lugar cada vez más grande dentro de su imaginación. Como ocurre con muchos niños que crecen sin una figura paterna, Vera comenzó a idealizarlo. Lo imaginaba como un hombre brillante, elegante, fuerte, capaz de superar cualquier obstáculo. Pensaba que había viajado hasta una de las mejores universidades del mundo porque estaba destinado a hacer cosas extraordinarias. No podía saber que la realidad era mucho más compleja. Mientras tanto, la persona que realmente moldeó su forma de entender el mundo fue su madre. Anne dedicaba gran parte de su tiempo a enseñarle valores que, décadas después, seguirían presentes en su manera de hacer política. Le hablaba constantemente sobre la importancia del respeto, de la empatía y de la igualdad entre las personas. Le enseñaba historias relacionadas con el movimiento por los derechos civiles. Le explicaba quién era Martin Luther King y le hacía comprender que el color de la piel jamás debía definir el valor de una persona. Aquellas conversaciones parecían simples lecciones de una madre hacia su hijo. Sin embargo, terminarían convirtiéndose en algunos de los pilares fundamentales de la personalidad de Barack Obama. Pero la vida todavía tenía preparados muchos más cambios para aquel niño. Cuando apenas tenía 6 años, su madre volvió a enamorarse, esta vez del geólogo indonesio Lolo Soetoro, que también había estudiado en la Universidad de Hawái. Poco después de casarse, la familia tomó una decisión que cambiaría completamente el rumbo de sus vidas. Abandonarían Estados Unidos. Su nuevo hogar estaría al otro lado del planeta, en un país completamente diferente, con otro idioma, otra religión, otras costumbres y una realidad infinitamente más dura de la que Barack había conocido hasta entonces. Con apenas